y empiezan a tocar a las mujeres, principalmente a las extranjeras. Te amo, a una semana la mujer va a pensar, ay papá, esto es lo que quiere y chao. Y esas agencias le van a conseguir una esposa. 장명이 베베예요. 장명에서 베베. ¿Sí esto? 하나, 둘, 셋. Hola, bienvenidos. Amigos, como el video anterior hicimos 8 cosas sobre las mujeres coreanas, en este video vamos a venir 8 cosas pero con los hombres coreanos. Y aquí tenemos estas coreanas que bueno, ellas nos van a decir su punto de vista sobre los hombres coreanos, cómo son los hombres coreanos, qué actitudes tienen y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, no perdamos más el tiempo, vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Okay? 1. Falsas expectativas por K-pop y K-drama. Bueno, Qué buen español. buenísimo, que lo hiciste bien bello, Cayó. Así como acaba de decir Cayó. Falsas expectativas que tienen las mujeres extranjeras por el K-pop y el K-drama. Últimamente, todos esos años, por el Netflix y el K-pop, BTS, todo este tipo de cosas está trayendo muchísimas, pero muchísimas mujeres. Todos estos últimos años ha aumentado la cantidad de mujeres que vienen a Corea del Sur. De verdad que es muchísimo. Yo soy guía turístico, me pueden encontrar como Kimchi Tours y siempre hago tours a todas las mujeres que vienen aquí a Corea del Sur. Y sé muchísimo sobre sus expectativas porque he visto que ellas vienen con la ilusión de que van a encontrar un Baekhyun como número 1. Van a encontrar uno así como en la calle y se llevan la sorpresa de que es muy difícil que lo ven. O sea, esa es una realidad que sufren muchísimas personas que vienen para acá. O sea, los coreanos 한국은 잘생기지? 잘생긴 사람도 있고 그냥 뭐 보통의 사람도 있고 뭐 그런 사람도 있고. Sí, hay 다 muchísimas 잘생긴 건 아닙니다. mujeres de Latinoamérica se vienen con las expectativas de que van a encontrar a Jungkook, el de BTS, a V, a Baekhyun, lo van a encontrar, o Chaonu. Chaonu 어때? 차은우 코리아 베스트. Corea number Korea one. Best Sí. Actor. Cuando vengan a Corea del Sur no tengas esas expectativas muy altas, o sea, vengan y claro, todas las mujeres son diferentes, todos tienen su prototipo, pero aquí en Corea del Sur no es como en los K-dramas y en los K-pop. Hay hombres muy guapos, así como yo, guapos como yo. 베네수엘라 차은우. Venezuela, chabón. Así que ese fue el primer punto, señores. Número 2. Los hombres coreanos son hombres muy, pero muy respetuosos. Los hombres coreanos son súper, súper respetuosos. De verdad que yo los admiro muchísimo. Pero hay un lugar o dos lugares donde ellos no son tan respetuosos y pueden pasarse de la mano. Así como lo acabo de decir, de la mano. Ellos se van a los clubs y a los bares y empiezan a tocar a las mujeres, principalmente a las extranjeras. Cuando ustedes van a Itaewon, de estas zonas de muchos clubs y bares, y en Gangnam también, ellos están dispuestos a todo y tocan a las mujeres. Y me ha tenido varios casos, amigas que me han dicho, Chan, estuve en la calle, hace 2 semanas estuve con unas amigas, dijeron que estuvieron en la calle cruzando cerca de la estación del metro y habían 2 hombres que la estaban tocando y él decía, pero no me toques, y el hombre seguía tocando, eran 2 coreanos y vino un japonés y un japonés le estaba hablando como que inglés, no las toques y tal, y se fueron corriendo a la policía, pero cuando voltearon ya no estaba. Eso pasa muchísimo. Claro, ¿te ha pasado alguna vez? 제가 제 옛날 얘기를 해드릴게요. 제가 거의 한 20대 초반 때 이제 남자친구랑 이제 클럽을 갔거든요. 근데 보통 한국 사람들은 클럽을 이제 2차로 가요. 그러니까 1차에서 술을 많이 먹고 그 다음에 이제 2차 클럽에 가서 이제 막 춤추고 놀고 하는데 이제 남자친구랑 이렇게 춤을 추고 있었는데 뒤에서 누가 이렇게 엉덩이를 이렇게 만지는 거예요. 난 당연히 남자친구인 줄 알고 하고 딱 봤는데 모르는 남자인 거야. 근데 내가 바로 뭐 하시는 거예요? 손 떼세요. 내가 바로 이렇게 얘기했지. 그랬더니 그 남자가 바로 도망가더라고. Eso pasa muchísimo, le pasa a las coreanas y le pasa muchísimo a los extranjeros porque ellos dicen, como dice Cayo, que los coreanos como piensan cuando están un poquito borrachos y como ven todas las extranjeras y dirán que las extranjeras son un poco más fáciles. Eso siempre lo dicen los coreanos cuando están ya borrachos y se van a esos sitios. Así que bueno, si ustedes quieren sufrir, si ustedes quieren llevar sus manotazos de los coreanos, vayan a esos sitios, pero tengan muchísimo cuidado con eso. 모든 남자들이 다 그런 건 아니지만 아무래도 술을 먹었기 때문에 그들이 그런 행동을 할 수 있었을 것 같아요. 왜냐면은 이렇게 겉으로 봤을 때 얼굴 보면은 진짜 착하게 생겼거든요. 근데 술만 먹으면 그런 행동을 하니까 그건 좀 나쁜 것 같아요. 맞아. 고쳐야 될 부분인 것 같아요. Sí. Número 3. Los hombres coreanos son fieles.
fieles. fieles. Sí, amigos, de verdad que sí, se los digo yo porque yo estuve en el servicio militar por 18 meses, estaba con hombres totalmente y tengo muchos amigos coreanos. Y cuando estábamos en las conversaciones de los hombres, en el servicio militar se habla muchísimo, pero muchísimas mujeres porque bueno, están uno desesperado, encerrado ahí con puro hombre y bueno, no se ve ni una mujer. Estando en el servicio militar me di cuenta que los hombres que tenían novia, ellos no hablaban de otras mujeres. Eso me impresionaba muchísimo, o sea, ellos se portaban muy bien y cuando íbamos de vacaciones que uno decía, mira, vámonos para los clubs, vámonos para estos sitios, los que tienen novia, los coreanos decían, no, yo tengo novia. Cuando empezaban a hablar de mujeres y todo eso, ellos, o sea, no comentaban nada y se quedaban, solamente se reían y todo eso. Entonces, yo veía, porque uno es hombre y uno es pila y uno sabe, y yo me ponía a pensar, cónchale, pero estos tipos no, como que no pegan callo. Entonces, yo le hacía como pruebas como que, hey, vamos a ver a esta mujer, y yo me decía, no, yo tengo novia. O, mira, hablamos de una mujer, cualquier cosa, no, yo no puedo hablar de eso porque tengo novia. O sea, ellos de verdad que aprendí muchísimo en los coreanos porque de verdad es que los coreanos son fieles. Yo lo puedo decir por los amigos que he tenido, pero claro, no todos son así. 거의 안 펴. 근데 주위에 그러니까 주변 사람들 보면은 바람 펴서 헤어졌다는 거는 거의 없었던 것 같아. 다 대부분 뭐 성격이 안 맞거나 그래서 헤어지거나 그랬던 것 같고, 나도 다른 거는 참을 수 있지만 바람 피는 건 용서할 수 없다. 찬명이 바람 피면 끝난다. Sí, pero eso nunca te voy a perder cacho. Pero claro, no todos los coreanos son fieles, no todos, porque conozco varios casos de que, bueno, sí han pegado su cachito y todo eso. No todos son así, como en todos los países, no todos son ángeles y todo eso. Pero yo que sí puedo decirle con mucha seguridad que hay muchos coreanos aquí que sí respetan muchísimo a su pareja. 나 궁금한 거 있어. 찬명이 바람 필 거야? 아. 내가 나중에 뚱뚱해지고 나이 먹어서 주름도 생기고 못생겨지면 바람 필 거야? 절대. 다른 여자 쳐다볼 거야? 쳐다는 볼 거야? No. 약속해. Yo soy así, solamente cayó. 약속해. 솔직하게 약속. 하자. 여러분 보셨죠? 찬명이 바람 안 피기로 했어요. 제가 바람 피면 다 얘기할 거예요, 사람들한테. 가영이는? 가영 바람 필 거야? Tú vas a pegarme cacho. Cayan sigue. 남미 남자들이 그렇게 섹시하다면서요? Número 4. Tienen prototipos de belleza muy altos sobre Las mujeres, exactamente. Los coreanos ellos buscan la mujer que sea hermosísima, o sea, que sea alta, que sea delgada, que sea de cabello negro, largo, con sus ojos bastante grandes, así como las actrices coreanas. Los coreanos todos ya quieren esa mujer así, pero últimamente se está viendo bastante que los hombres coreanos están con las extranjeras. Se ha visto muchísimo de los 7 años que estoy yendo para acá. Cuando llegué hace 7 años no se veía casi, pero cada vez sí se va viendo más coreanos con extranjeras. Pero los coreanos normalmente, yo creo que la mayoría de los coreanos, todos ellos quieren una coreana. Las mujeres coreanas, muchas de ellas les gustan los extranjeros, está bien, pero les gustan mucho los rubios. Pero los hombres coreanos, ellos casi siempre quieren a una coreana. Flaca, delgada y todo eso. Si vienen una extranjera, ellos siempre van a buscar una rusa porque son unas rubias, son las más bonitas y todo eso para los coreanos. Número 5. Ciclo de los coreanos. Así como lo acabas de escuchar, el ciclo de los coreanos. Los coreanos, yo hice ese ciclo porque lo he visto muchísimo y he llegado a esa conclusión y lo compartí con Cayon, pero me dice, sí, está bien ese ciclo. A ver, el ciclo es el siguiente. Los coreanos de 20 a 35 años, ellos están estudiando, siempre empiezan la universidad y cuando llevan por el primero o segundo semestre de la universidad, se van al ejército, regresan del ejército, terminan, van a la universidad otra vez, terminan la universidad y de una vez se ponen a trabajar. Ellos siempre están trabajando y de verdad que sí, pueden tener novias y todo eso, pero no están enfocados en casarse. Ellos siempre quieren disfrutar, salir con los amigos, beber bastante, fumar bastante, tener novias, salir, disfrutar, ir a bares, discotecas y viajar muchísimo. Ellos quieren aprovechar, ir a Europa, a Asia y todos esos países. O sea, ellos disfrutan esa época de 20 a 35 años. Después cuando el coreano pasa los 35 años, ellos dicen, wow, ahora sí me quiero casar. Porque las coreanas, ellas después de los 30 ya se quieren casar, pero los coreanos, después de los 35, los coreanos dicen, sí, yo me quiero casar, pero ahí empiezan a buscar que la mujer tenga buen trabajo, que la mujer sea de buena familia y principalmente que la mujer sea bonita, la mujer que sea delgada y todo eso. Y así pasan todos estos años buscando a la mujer
perfecta, la mujer perfecta, la mujer indicada para ellos. Y llegan a los 45 años. Claro, hay muchos que tienen éxito, que la consiguen, pero hay muchos que no. Llegan a los 45 años y ahí es donde muchos coreanos están solos y dicen, wow, se me fue todo este tiempo y todavía sigo solo. Y por eso que aquí en Corea del Sur se ven muchos, pero muchos hombres solos. Mujeres también se ven solas, pero los hombres demasiado. O sea, 45, 50 años coreanos que nunca se casaron, no tienen hijos ni nada, no tienen relación y viven solos, viven en cuarticos y todo eso. De verdad que es bastante deprimente, pero yo he conocido muchísimas personas así. Cuando estaba trabajando en la fábrica, en restaurantes y todo eso, conocía muchísimos hombres así, que no tienen buenos trabajos ni nada de eso. Y de verdad que ellos no tenían esa seguridad de que voy a conquistar a una mujer ni nada de eso. Como que ya han renunciado a todo eso. Pero el hombre que sí tuvo buen trabajo, que tiene casa y todo eso, ellos dicen, bueno, ya no me puedo buscar una coreana porque ya soy viejo, tengo 45 años. Lo que hacen es que se buscan unas rusas, se buscan unas europeas, francesas, unas rubias, porque a ellos siempre les gustan las rubias. Porque claro, como ya tienen casa, tienen carro, tienen buenos trabajos, entonces se buscan a una rubia bien que, bueno, que las representen, que los representen a ellos. Les encanta. Y ya cuando de verdad que no los consiguen, por lo menos no tienen buenos trabajos, nada de eso, vienen y pagan agencias. Eso se ve demasiado aquí en Corea del Sur. Pagan agencias y esas agencias le van a conseguir una esposa. Las agencias casi siempre lo que buscan son personas del sudeste asiático, las mujeres de Filipinas y de Vietnam. Esos dos países son los que más demanda tienen. Entonces los coreanos que hacen ya son ayushi, son personas mayores, se casan, pagan una mujer de esa, se la traen a Corea, se casan, hacen los hijos y todo eso. Y el problema que siempre pasa, que siempre ve las noticias aquí a la policía, de que el hombre llega borracho y como la filipina, la vietnamita, o sea, y no hablan el idioma, se sienten muy, y son jovencitas de 20 años, entonces vienen los ayushi borrachos, le caen a golpes, han asesinado también ese tipo de mujeres, pero ellas como se sienten indefensas, ellas se sienten como desprotegidas de todo eso, lo que hacen es aguantar todos esos golpes y todo, hasta que bueno, ya llegue al final y hay personas que han fallecido, que los coreanos han asesinado a esas mujeres. Eso siempre pasa en la noticia y de verdad que es algo muy pero muy triste. Es una realidad de los hombres de aquí en Corea del Sur. De verdad que es bastante triste porque es algo que no se ve en nuestro país. O sea, ya nosotros en Latinoamérica, ya a los 30 años los hombres ya están con mujeres y tienen hijos y todo eso, y ya después de los 40 años es muy difícil ver un hombre solo, aunque todos los tiempos están cambiando, pero esto es de Corea hace muchísimos años. 내가 생각했을 때는 그 한국 젊은 남자들, 여자들은 다 결혼하고 싶은 생각이 그래도 어느 정도 다 있긴 있을 거야. 있는데 우리한테 제일 문제는 집이 너무 비싸기 때문에 돈을 벌어야 되잖아. 근데 그 시간이 이제 아무래도 너무 길고 그 다음에 또 이제 대학교 졸업하고 그 다음에 군대도 갔다 오고 하면은 시간이 너무 얼마 없거든. 한국 사람들이 일을 많이 하니까 이제 연애할 시간도 없고, 그리고 이게 사람이 혼자 계속 있다 보면은 그게 편해져가지고 이게 또 만나려고 그러면 또 힘들어. 맞아. 특히 나이 먹고 또 누군가를 만난다는 거는 더 어려운 일이거든. Número 6. Los coreanos dan muchos regalos. Y flores y carteras. Los coreanos son buenísimos en eso. Eso le conviene muchísimo a las mujeres coreanas, porque los hombres coreanos de verdad que dan muchísimos regalos. O sea, siempre le están comprando carteras caras, le dan muchas flores a las mujeres. De verdad que son bastante buenos en eso, son buenísimos, y por eso es que a las mujeres coreanas les gusta mucho eso. Desde un principio nosotros no estamos con eso de estar regalándonos cosas caras y todo eso. Siempre tenemos regalos que es un perfumito, nos vamos a unas cenas y regalitos simples, pero nunca gastamos como aquí en Corea los hombres coreanos, que siempre dan una cartera de $3,000, $4,000 a las mujeres, $5,000. Ellos siempre hacen ese tipo de regalo y claro, a las mujeres les gusta, pero nosotros a Cayón, por lo menos Cayón no le gusta ese tipo de cosas, a esas carteras caras y no, eso ya no tiene nada de eso, y a mí tampoco me gusta. Sí nos gusta, pero nunca vamos a gastar ese pocotón de dinero en eso. Prefiero gastar lo que vamos a gastar en una cartera de $5,000, nos vamos de viaje. Nos podemos ir 2 veces, 3 veces a un país sudeste asiático y nos va a ir súper bien, vamos a disfrutar el momento, porque nosotros lo que hacemos es disfrutamos el momento, no disfrutamos de las cosas materiales. Eso sí, en la comida siempre comemos buenísimo, como ustedes pueden ver en los videos que siempre estamos comiendo, y viajamos, tratamos de viajar muchísimo. Por eso es que en enero nos vamos para Latinoamérica, vamos a tratar de visitar muchos países de Latinoamérica. Si nos quieren apoyar, por favor dejen aquí en los comentarios y todo eso, y si nos quieren dar un regalito para nuestro matrimonio, que ya nos faltan 4 meses, también puede hacerlo por los links que lo estamos dejando aquí en la descripción. Gracias. Número 7. Los coreanos enamorados muy
Rápido. Los coreanos dicen te amo demasiado rápido, se enamoran muy rápido. Y eso es algo súper incómodo porque Cuayón y yo cuando nos conocimos, que teníamos pocos días, ella me dijo te amo. Y yo, ¿tan rápido? Le pregunté. Sí. Sí, y que yo me dice sí. Y yo le decía, lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica, si nosotros le decimos a una mujer te amo, a una semana la mujer va a pensar, ay papá, esto es lo que quiere y chao. Entonces por eso es algo que no se hace y eso es algo que no deberían hacer los hombres tampoco, para jugar el sentimiento con la mujer y aprovecharse de esa. Eso es algo malísimo, algo de verdad que no es de un caballero. Cuando tú sientas de verdad que amas a una persona, que tú digas, wow, me veo con esta mujer casado, viviendo con hijos y todo, hasta ser abuelito, yo creo que ahí tiene que salir esa palabra te amo. Y en muchos países de Latinoamérica se utiliza así, pero no los hombres que utilizan la palabra te amo para otras cosas como la que acabo de comentar. Pero aquí en Corea es rarísimo porque aquí los coreanos a los días te van a decir te amo. De una vez, eso es algo súper raro que Cayón todavía no entiende, lo de nosotros, pero los coreanos siempre te van a decir te amo demasiado rápido, o sea que se enamoran demasiado rápido. Pero yo le pregunté a Cayón y me dice no, porque si se siente feliz en el momento se puede decir, o sea que eso no es amor, eso es otra cosa, eso es como felicidad. Eso es que algo te gusta, que estás feliz en el momento, pero no lo estás viendo a largo plazo. 창명이한테 사랑한다고 얘기했을 때 창명이가 어떻게 벌써 사랑한다고 얘기해? 라고 말해서 저는 서운했어요. 미안해. 근데 이해해. 그럴 수 있지. 다음에 설명했잖아. 설명했지. Después le expliqué la cultura sobre nosotros los latinos, que no se dice tan rápido, y ella entendió. 일이나 합시다. Trabajo. Okay. Vamos a trabajar. Y el final número 8 le contamos que los coreanos, ellos son bastante respetuosos y todo eso, pero en la hora de cuando se van a un restaurante con las mujeres, ellos siempre pasan de primero y dejan a la mujer botada atrás. Y ellos siempre van de primero cuando van a un restaurante, a un café, cuando entran a una tienda, cuando entran a la casa. Todo el tiempo siempre la mujer va detrás. Eso es algo que todavía no entiendo. No es como nosotros, que nosotros le abrimos las puertas a las mujeres y todo eso, dejamos que se sienten ellas primero en el restaurante. No, aquí los coreanos pasan de primero, te tiran la puerta, se sientan ellos primero y la mujer, bueno, ella viene atrás y ella se sienta. Pero siempre le dejan el mejor puesto a ella, que el mejor puesto si tiene una ventana que pueda ver y todo eso para que tome la foto con la luz y todo eso. Los coreanos siempre ven eso y le dejan siempre el mejor puesto a la mujer. Pero de verdad que en esa parte, caballeroso, 0, 0, 0. Yo quedo impresionado. Por eso que cayó cuando yo siempre la trato, que le abro la puerta, la sigo y ella me dice, tú primero. Y yo, pero ¿cómo voy yo primero? Siempre la mujer de primero. Porque eso es parte de nosotros, ser caballeros. Y la Cayón, ella se sorprende muchísimo conmigo eso. Y otra cosa de los coreanos, para agregarle un poquito a este número 8, es que los coreanos siempre están en contacto, siempre, hombres y mujeres también, pero los hombres demasiado. Ellos te están enviando todo el tiempo qué estás haciendo y tienes que estar pasándole notificación qué estás haciendo todo el tiempo, mensajes y llamadas. 근데 나는 한국 사람이기 때문에 그거는 이제 당연하다고 생각을 하지. 나는 기본적으로 남자 여자가 연락을 할 때 한 3시간 이상 넘기면 안 된다 생각해. 뭐 바쁘다 보면은 뭐 못할 수 있지. 근데 Después de 3 horas hay que escribirle a Cayón. 일할 때 연락 잘 못한다고 하잖아. 근데 화장실 가서도 잠깐 할 수도 있는 거고 문자 보내는 거 한 10초면 다 보낸다고 생각하거든 나는. Nosotros en principio, cuando Cayón y yo empezamos, nosotros teníamos muchísimos problemas con eso porque ella siempre me estaba llamando o enviando mensajes. A veces también se le pega, a veces, ¿no? Pero ella me conoce y yo le digo, a veces yo me voy a trabajar todo el día y pasamos todo el día sin escribir porque yo sé que, bueno, vivimos juntos y todo eso y también yo creo que uno necesita su espacio y yo dejo que ella, bueno, esté acostada, esté durmiendo, esté viendo su YouTube y todo eso y que no sepa nada mío porque yo dejo que ella sea ella y su espacio y todo. Pero los coreanos no, los coreanos siempre van a estar pegados ahí en el teléfono. Ella antes era así un poquito, pero cambió demasiado diría yo. A veces pasa todo el día y ni me escribe. Y cuando yo no le escribo, a veces ya casi ya de la noche, 6 de la tarde, que me envió un mensaje, ¿cuándo vení? ¿A qué hora vení? O primero vas a gimnasio y ni pasamos todo el día sin escribir. 오늘의 결과, 남미 남자, 한국 남자 쉽지 않다. Bueno muchachos, y con mi coreanita hermosa, grabamos este video, disfrutamos muchísimo, la pasamos buenísimo, como siempre, con ustedes aquí. Si ustedes tienen algunas preguntas, déjenme en los comentarios que vamos a responderlo y escribirlo toditos. Qué belleza, miren. Egyo, como el video pasado. A ella no le gusta. 나 이런 거 못해. No es fácil 애교. No es fácil egyo. Yo egyo, mana. Yo tengo mucho egyo. 창명이 베베예요. 창명이 es 베베. Bebé. Bueno
muchachos, denle like bastante a este video para que llegue a muchísimas personas. No olviden siempre suscribirse para ayudarnos a crecer nuestro canal. Si les gusta nuestro canal de verdad, nos vemos en el próximo video. Y Cayón quiere decir algo. Suscríbete, me gusta, comenta. Sí. Chao. Chao.